decirle a la gente mía que están Buenos días, estimados de nuestras páginas de Televicentro. Esta mañana nos acompañan los mellizos del avivamiento. Como ustedes recordarán, el 17 de junio se suscitó un accidente automovilístico muy grave en Pespira y Choluteca. Y son ellos, los profetas Samuel y David, quienes aseguran que ayudaron a salvar la vida de una hondureña embarazada que estaba atrapada en ese accidente. Pero antes de conocer qué pasó ese día, vamos a hablar un poco con David para que nos cuente quiénes son los mellizos del avivamiento. Nosotros somos los mellizos del avivamiento del Ministerio Cogido por Dios. Nosotros tenemos una asignación de hace 2 meses y Dios ha estado cumpliendo algunas asignaciones por las cuales Dios nos ha mandado. La Biblia dice en San Marcos 14 de que nosotros vinimos a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio por toda criatura. Una de las asignaciones por las cuales nosotros vinimos a cumplir esa asignación. Para mí es un gusto conocer todas las plataformas digitales, los medios de avivamiento del Ministerio Cogido por Dios. Dios los bendiga. David, cuéntenos un poco de dónde son ustedes y qué es lo que hacen, a qué ministerio pertenecen. Nosotros somos de República Dominicana, de Santo Domingo. Nosotros somos el Ministerio Cogido por Dios, los medios del avivamiento. ¿Qué los motivó a venir aquí a Honduras? El motivo por el cual Dios nos ha mandado para acá, para Santo Domingo, de Santo Domingo hacia Honduras. El motivo fue por el cual Dios nos ha mandado a cumplir la asignación de predicar el Evangelio por toda criatura. Muchas gracias, David, por este resumen de lo que se trata los mellizos del avivamiento. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Realmente fue un milagro? ¿Ellos fueron quienes revivieron a esta mujer? Pues vamos a ver qué nos cuenta Samuel sobre lo que ocurrió ese día en Pespira y Choluteca. Pues el esposo de la hondureña que estaba atrapada en ese accidente asegura que no llegaron médicos, que no llegaron ambulancias, que no llegaron policías. Los únicos que llegaron al lugar fueron ellos, Samuel y David Capellán. Entonces, Samuel, cuéntenos, ¿fue acaso un llamado de Dios? Bueno, realmente yo diría que hay mucha tela por donde cortar, pero creo que voy a ser explícito, ¿entiendes? Nosotros estábamos en Nicaragua y realmente nos habíamos hospedado en Choluteca, y de Choluteca íbamos camino transitando por la vía de Choluteca a Pespire. Allí en Pespire nosotros pudimos presenciar este accidente segundos antes de nosotros. Vimos ese accidente como fue de una forma, yo diría, alborotadora, porque el carro y el vehículo se desbarató, se fue rodando, dio vuelta, esto y lo otro. Nosotros llegamos y pasamos, podíamos pasar de largo porque ya estaba a un lado y demás, pero nosotros tendimos en lugar de ser indiferentes a las circunstancias que estaba sufriendo esa familia, nosotros lo que hicimos fue que yo le dije a la persona que iba conduciendo, un amigo que nos iba trasladando a un evento que tenían en la ciudad de Yoro. Allí tenían una campaña alrededor de 2,000 y pico de personas al aire libre en el campo de aviación. Y tenían un evento ahí grande, de manera que no teníamos tiempo para detenernos. ¿Me entiendes? Pero nosotros asumimos a luz de la palabra la misma actitud. En un momento le preguntaron a Jesús. Jesús le dijo, ¿cuál era el prójimo? Pasó en un momento una persona que fue golpeado, fue maltratado, fue lacerado y demás, y lo dejaron como muerto, tirado en el camino. Pero había una situación, era que habían pasado un sacerdote y le había pasado por el lado y se había hecho de la vista gorda y había hecho caso omiso a las circunstancias o indiferente a las circunstancias de este hombre. Sin embargo, pasó también un levita y también pasó de largo. Por algo me llamó la atención, y es que hubo un hombre samaritano que en lugar de hacerse indiferente se detuvo, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo limpió y se hizo a cargo de él. De manera que Cristo le dijo, ¿cuál tú crees de todo ello que fue el prójimo? Bueno, el prójimo no fue el que hizo indiferente a la situación, no. El prójimo es aquel que
se condolió de la circunstancia y fue movido a misericordia y con amor trabajó esa situación. Y fue lo mismo que nosotros nos vimos obligados a hacer. ¿Entiendes? El amor no sea de palabra, sino de hecho, dice la palabra. De manera que nosotros en amor nos movimos y arriesgamos nuestra actividad porque nos están esperando a las 6 de la tarde y el camino o la distancia de Choluteca a Yoro es una larga distancia como de 6 horas aproximadamente. De manera que eran las 3 o las 4 y pico de la tarde cuando este accidente ocurrió. Entonces nosotros no teníamos tiempo para detener. Pero sin embargo nosotros nos obviamos cualquier evento y le dimos prioridad a lo que realmente la requería. Amén. Entonces nos detuvimos y fuimos al lugar de los hechos y vimos que este carro estaba volcado, el niño estaba en el vehículo y literalmente el esposo también, pero ellos no sufrieron muchos daños, más que unos moretones que se encuentran en el niño. El esposo no se hizo nada, pero la señora embarazada, Cindy Oliva Cruz, realmente quedó en una condición tan crítica que cuando yo fui, había muchas personas arrimadas al vehículo. Como el vehículo era alto, se requería de una persona que fuera un poco alta de estatura, de manera que ellos querían ayudar, pero nadie podía. De manera que cuando yo llego, sí, al ser un poco alto de estatura, tuve la facilidad de entrar la mano, introducir la mano y poder sacar a la mujer. Ahora, la mujer nos cuenta, nosotros le hicimos una entrevista y ella nos cuenta que ella se había desmayado en otras ocasiones. Y para levantarla a ella eran necesarios 5 personas. O sea que el primer milagro que nosotros podemos descartar aquí es que un hombre común y corriente no iba a poder levantar a esa mujer de ahí. O sea, ustedes dijeron a través de su Facebook Live, en su página de redes sociales de los Mellizos del Avivamiento, que cuando ustedes llegaron al lugar, ella había muerto. ¿Fue así como ustedes sintieron que ya el espíritu de la muerte estaba en ese lugar, estaba en ella? Sí, definitivamente. Estoy convencido, sin lugar a dudas y sin temer a equivocarme, ella estaba muerta. ¿Entiendes? Porque cuando yo la estoy sacando, ella no hizo ni un poco de fuerza para ayudarse a sacar. Por eso a mí me costó mucho sacarla de ahí, ¿me entiendes? Por el hecho de que esa mujer, con una criatura en el vientre, embarazada, o sea, estaba bastante pesada, ¿me entiendes? Y te voy a ser sincera, yo lo vi imposible, pero con la ayuda y el favor del Señor yo pude sacar fuerza donde no tenía y poder levantar a la mujer, ¿entiendes? Y alguien después que ya yo la pude levantar, se introdujo y me llegó un poco para que no se lacerara el estómago o algo con los hierros del vehículo. Entonces ahí yo pude sacarla del todo, la abracé y la puse en el piso. Entonces, para confirmar la circunstancia que estaba presenciando ese espíritu de la muerte, ahí, ¿entiendes? Y nosotros podemos tocar aquí para poder ver si habían signos vitales, y no habían signos vitales en ella. De manera que ahí fue donde el Señor me permitió ver y experimentar la presencia de la muerte que estaba en ella. ¿Entiendes? Entonces ahí yo empiezo a declarar palabra de vida y le digo: espíritu de la muerte, suelta la vida de Cindy ahora. Te estoy dando una orden que suelte la vida de Cindy. Cuando yo conté 3, dije 1, 2 y 3. Inmediatamente ella reaccionó. Y todos los que estaban ahí empezaron a decir: profeta, regresó a la vida, profeta, regresó a la vida. Las personas que estaban ahí presentes los llamaron profetas a ellos. No fueron ellos que se autodenominaron, sino la gente que estaba ahí y que presenció lo que ellos llaman un milagro. Entonces, David, cuéntenos usted, ¿cómo fue para usted ver ese momento de que una persona que estaba atrapada en un amasijo de hierro vuelve a la vida? Probablemente yo estoy convencido de que la palabra de Dios habla de que nosotros cosas mayores haremos en tu nombre. Y en el mismo libro de San Juan, tu capítulo 14, tu versículo 12, él dice que nosotros haremos mayores milagros que la que yo hice. O sea, que nosotros la haremos mayores en tu nombre. Siempre cuando nosotros creemos y tenemos la espectacularidad de que Jesús exactamente nos dio la autoridad
y nos dio lo que es la autenticidad para nosotros operar en la dimensión de lo que es ser hijo de Dios. Y nosotros más hemos empedrado y hemos creído esta promesa que está en la Biblia. Pero eso que yo creo que ella resucitó no porque nosotros tenemos la autoridad, sino porque Dios nos la dio por medio de su nombre, porque la Biblia dice que el mismo Lázaro, después de 4 días de muerto, se levantó y, sin embargo, Lázaro tenía 4 días, ya ese día, ya no había esperanza en este cuerpo, ya ese cuerpo estaba descompuesto, pero, sin embargo, Jesús le dijo a Lázaro, sal de sepulcro, inmediatamente salió. O sea, que podemos ver que así como Jesús pudo manifestar y traer credibilidad sobre los discípulos, sobre todos los que creían en los pueblos de él, así nosotros también tenemos la autoridad como profeta, como hijo de Dios, tenemos la autoridad para poder declarar vida a alguien que está muerto, porque nosotros, dice la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 61, que el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, para ungir, a libertar a aquellos que están cautivos y oprimidos, aquellos que están en unas condiciones descompuestas, aquellos que están siendo cautivados por la opresión de la tiniebla. Nosotros tenemos la capacidad de poder libertar este tipo de cautividad demoníaca que podrá existir. Y también nosotros tenemos la fe de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted tiene la fe y está convencido de que usted cree en un Dios que puede resucitar aún después de muerto, entonces nosotros podemos heredar esta promesa. Muchas gracias, David. Samuel, también ustedes a través de su Facebook Live dijeron que ese accidente, el hecho de que esta mujer estuviera atrapada por el espíritu de la muerte, fue obra de brujería. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo es que usted llega a esta conclusión? Bueno, definitivamente nosotros, como usted bien acaba de expresar, no nos autodenominamos como profetas, sino que el testimonio, ¿me entiende?, de las personas ahí, porque pudieron escuchar cómo el Señor lo empezó a revelar, lo que estaba sucediendo, y de acuerdo a lo que nosotros expresábamos, se podía evidenciar que era el Señor que estaba revelando lo que estaba pasando ahí, ¿me entiendes? Y cuando yo estoy viendo la atmósfera, lo que está sucediendo, yo le digo al Señor, hablo con el Espíritu Santo dentro de mí, digo, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por causa de qué este accidente? ¿Y cómo nosotros vinimos a llegar? El Señor entonces me dice que fue por vía de una enviación de una brujería, ¿entiendes? Pero yo lo envié a ustedes porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y gobernadores que operan en las regiones celestes. De manera que nosotros como profetas tenemos la autoridad de expulsar, ¿me entiende?, cualquier tipo de brujería, ¿me entienden?, en el nombre del Señor. Y como usted me pregunta a mí, que cómo yo puedo certificar que fue por medio de una brujería. Bueno, cuando sacamos a la mujer, ella perdió la vida, ¿entiendes? Como yo le dije, ella no tenía signos vitales, pero cuando contamos 3, ella volvió a la vida, o sea, resucitó. Cuando ella resucita, ahí ella empieza al rato como a agonizar. Ella pregunta por su hijo primero y le dice, ¿dónde está mi hijo? A ver qué había pasado. Cuando ella logra ver a su hijo, se alegra y empieza como a agonizar nueva vez. Y nosotros analizamos que cuando una persona está en esos recintos de muerte, experimenta ese tipo de agonía y un dolor profundo aquí. Cuando yo le interrogo a ella, ella me explica que tuvo una experiencia y que no se recuerda absolutamente de nada porque estaba muerta, ¿entiendes? Que ella le agradece, que ella vio el video y le agradece a Dios por lo que hizo. Entonces, cuando yo le pregunto a ella sobre lo que Dios reveló ahí de la brujería, ella me confirma que la persona que yo nombré en el video, que después, si ustedes gustan, pueden hacerle una entrevista a ella para que ella le confirme lo que el Señor reveló en ese momento. ¿Quién y por qué le querían hacer brujería a esta mujer? ¿Esa fue la revelación de Dios? ¿Le reveló Dios eso a usted? Bueno, el Señor, el enemigo de la justicia vino a 3 cosas: matar, hurtar y destruir. De manera que cuando me hace la pregunta,
¿me entiende? Usted me está hablando naturalmente, ¿me entiende? O sea, ¿qué sentido puede sentir una persona para hacerle daño a otra? Es como un poco incoherente, ¿cierto? Pero dice la Escritura que no, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, ¿me entiende? Entonces, ya el amor, ¿me entiende?, ha disminuido en su máxima expresión y hay un espíritu de competitividad. Entonces, cuando tú estás progresando, ella me contaba que ella tiene una fábrica de tenis, ¿entiendes? Y ella tiene negocio. Y la persona que yo nombré ahí, de nombre Yané, esa persona que yo nombré ahí, por el espíritu, sin yo saber nada, yo le pregunté al esposo, él dijo que no sabía. ¿Entiendes? Pero le dije, cuando ella se levante, ya va a confirmar lo que yo estoy diciendo. Y efectivamente, ella confirma todo lo que yo revelé. De hecho, ella me dice a mí que cuando ella regresó a la vida, ella me hizo así en el poloché. Que no me recordaba, pero ella me lo recordó cuando la entrevisté. Me dijo que ella me agarró así diciéndome que era verdad, que ella conocía a la persona. ¿Entiendes? ¿Y quién era esa persona? ¿Ella le mencionó más datos sobre esta mujer? Sí, tienen negocios similares, ¿me entiendes? Y hay competencia. Y a consecuencia de esa brujería que le han hecho, ella dice que se lo habían revelado a otras personas. O sea, que es una confirmación porque el negocio había dejado de vender, había entrado en baja. ¿Entiendes? O sea, que ella dice que es efectivo la palabra profética de parte del Señor. La revelación fue efectiva, ella dice. Y que es el mismo nombre que yo le revelé, la persona que tiene esa tienda. Al escuchar este testimonio de Samuel, que es parte de los mellizos del avivamiento, déjenos sus comentarios. ¿Usted cree acaso en la brujería? ¿Cree realmente que este fue un milagro? Porque ellos aseguran que sí lo es. Igual la joven a la que ayudaron a salvar su vida, que está embarazada, ella también lo asegura, igual que su esposo. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros de esto? Y vamos a hacer una última mención sobre el caso. ¿Qué pasó con esta joven? ¿Se han comunicado ustedes con ella? ¿Saben cómo terminó en el hospital el caso? Bueno, en el día de ayer yo le hice una llamada a la joven, ¿me entiendes? Le hice una llamada para tener, ¿me entiendes?, base fundamental para poder, ¿me entiendes?, ser coherente en la entrevista, ¿sabes? Entonces, cuando yo hablo con ella me comenta de que ella está en perfectas condiciones, que lo único que los médicos lograron detectar en ella como un problema ahí en la cervical, alguna fractura en la cervical, pero el niño está fuera de riesgo, y efectivamente también cuando el Señor reveló que le iban a poner el nombre de Samuel, ella confirma que es varón. Samuel como usted, ¿o por qué razón Dios le revela a usted que tiene que llamarse Samuel? Porque es un milagro de parte del Señor, y Samuel fue un milagro de parte de Ana, ¿me entiendes? Entonces, si el Señor devolvió la vida a ella y a ese niño, yo creo que Samuel representa escuchado por Dios, ¿entiendes? Entonces, me da a entender que se va a llamar Samuel por el hecho de que hay un propósito grande en ese niño, ya que el Señor nos detuvo a nosotros, interrumpió nuestro itinerario, nuestra agenda, para salvar la vida de ese niño, de manera que me da a interpretar que hay un propósito grande en él, ¿entiendes? Muchas gracias a Samuel por este resumen, ¿verdad?, que nos ha hecho sobre ese llamado también que Dios le hizo para que este niño que lograron ellos ayudar a salvar, también les reveló el nombre. Ahora vamos a conocer, David, desde su punto de vista, usted que estaba presente ahí, ¿qué fue lo que sintió usted al ver a su hermano salvar una vida? Más allá del hecho de que era un llamado de Dios o que era algo profético, usted como ser humano, ¿qué sintió al ver a su hermano salvar una vida? Exactamente. Nosotros tenemos algo, y es que lo que mi hermano es presidente, yo también lo presiento. Los gemelos tienen esta virtud. Pero además de esto, quiero irme en el ámbito espiritual. Nosotros como ministros, como profetas, como evangelistas, atendemos de ver lo más allá de lo que puede suceder espiritualmente. Y como nosotros, exactamente Dios me revela a mí, nosotros somos profetas, pero hemos percibir la atmósfera que se estaba moviendo ahí era una atmósfera
negativa, entonces nosotros nos vimos obligados a interceder y a clamar como un ungido de Jehová y como profeta del Señor. Ese es nuestro rol, asumir lo que es la responsabilidad de orar e interceder, ponerse en comunión para que pudiera suceder el milagro. Un mensaje para nuestros seguidores que nos siguen a través de Televicentro. Samuel, para ya hacer un cierre de esta entrevista. Y gracias, ¿verdad?, a ambos por haber aceptado. Y a nuestros seguidores, déjennos sus comentarios. Y cuéntenos ustedes también si conocen casos. A este caso también nosotros le vamos a dar seguimiento. Vamos a buscar a Cindy para que ella también nos cuente la versión de lo que pasó ese día donde estos jóvenes predicadores le salvaron la vida a ella, a su niño que estaba en su vientre, a su otro niño y también a su esposo. De manera que antes de darle una palabra a la teleaudiencia que nos escucha, queremos también certificar que Cindy está en su hogar, en reposo, con su niño, ¿me entiendes? Y que damos gracias a Dios por eso, porque aparte de lo espiritual, creo que en el término natural, lo más importante en la vida es la vida de una persona, ¿entiendes? Entonces, para nosotros, en el ámbito secular y ámbito espiritual, lo vemos muy relevante, algo extraordinario, definitivamente. De manera que, siendo preciso en cuanto a una palabra para cada una de las personas que nos escuchan, quiero hacerle un llamado a cada uno de ustedes que nos escuchan, amén, a que busquen y se acerquen a Dios. Y te tengo noticia de parte del Señor. Cada quien que vino a esta tierra vino con un propósito del Señor. Amén. Nosotros no somos nacidos por accidente. Nosotros nacimos con un propósito, cada uno de parte del Señor. Y el propósito de cada uno es que cada uno procedamos al arrepentimiento y a la salvación. Por eso dice la Escritura en el libro de Jeremías: desde antes de que tuvieras en el vientre de tu madre te conocí. Desde antes que te formaras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está hablando de la etapa de la anticipación, del comienzo, del inicio, del origen de su vida hasta el terminar. Y el salmista David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. De manera, amados, que mi llamado a cada uno de ustedes es que atiendan al llamado que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Amén. Dice la Escritura: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyera será condenado. De manera que nosotros, el Señor nos ha enviado de la República Dominicana a evangelizar y a impactar la nación de Honduras. Y creo que todo lo que sucede con un propósito, porque probablemente Dios permitió este accidente para que hoy tú puedas recibir esta palabra que el Señor te está dando a ti, para que te pongas a cuenta con el Señor, para que te pares en la brecha y hagas una retrospectiva, una retroalimentación con tu vida y puedas retractarte de lo que quizá has estado obviando en el propósito que Dios tiene para contigo. Así que ese es mi consejo y esa es la palabra que tengo para cada uno de ustedes. Hay un propósito de parte de Dios con cada uno de nosotros y Dios nos juega a los dados, dijo Albert Einstein. Cuando caminamos sin propósito, somos como un barco a la deriva, como un barco sin timón. De manera que Cristo es el único que puede darle a cada uno de nosotros el color y el rumbo a nuestra vida. Amén. Por eso dice la Escritura que nosotros, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que te invito a buscar del Señor. Dios te bendiga y toda la gloria de lo que pasó en ese lugar, en ese accidente, se la otorgamos, se la adjudicamos y se la acreditamos a Dios. Amén. Nosotros solamente somos un canal, un instrumento de Dios para que esa obra sea manifiesta. Amén. Dios le bendiga. Bendecimos a toda la fuerza catrense, bendecimos a todos los televidentes, a toda la programación, a todos los que trabajan en estas instalaciones digitales. De verdad que queremos bendecir de manera especial a cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.
Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, David. Un gusto haber estado con los mellizos del avivamiento. Milagro o no, pues no sabemos. Es cosa de Dios, es algo que desconocemos totalmente. Pero ellos, lo cierto es que ellos ayudaron a salvar no una vida, 2 vidas. La de Cindy y la de su bebé que ahora espera en casa por su recuperación. Un gusto haber estado con ustedes también, queridos televidentes, así que vamos a esperar una próxima entrevista. Bueno, Hasta pronto. gracias. Dios los bendiga. Pueden seguir los mellizos del avivamiento.